trabajo es resultado, primero que nada, de un proyecto doctoral, de tesis doctoral, y después de buscar la posibilidad de ubicarlo dentro de la facultad que dirijo. Tiene que ver con las competencias digitales para el profesorado de educación superior, en este caso, de la Universidad Veracruzana. La pregunta inicial con la que empezamos, digamos, este trabajo, era conocer la opinión de los profesores universitarios, precisamente en torno al uso de las tecnologías en el aula. Como ustedes bien saben, la UNESCO desde 2008 propuso que debemos los docentes, sobre todo, cultivarnos en lo que es lo que ya sabemos, que tiene que ver con el contenido, ese no tenemos ningún problema, en el conocimiento pedagógico, que las instituciones hacen un gran esfuerzo, con cursos continuos para todos nosotros sobre las habilidades técnico-pedagógicas a desarrollar en el aula. Pero también propone la UNESCO el conocimiento tecnológico. Y en este campo es donde, por la formación tan variada que tiene mi facultad, hay agrónomos, pedagogos, sociólogos, mercadólogos, administradores, contadores, una gama de formación diversa, comunicólogos, etcétera. Tenemos formaciones muy diversas, por lo tanto es difícil la perspectiva porque somos especialistas de cada campo que enseñamos. La pregunta se modificó ya en el lapso del tiempo sobre si la alfabetización digital respondía a las necesidades de mi profesorado. Recordemos que hay tres rubros fundamentales en todo lo que tiene que ver con educación virtual. Uno es el profesorado, que para mí ha sido un objeto de atención y de estudio fundamental. El otro, por supuesto, la razón de ser, que son los estudiantes. Y la tercera, lo que tiene que ver con la infraestructura. ¿Qué dotación nos da desde el punto de vista de la tecnología? ¿Qué recursos tiene la institución en la que yo trabajo? Bueno, en esta perspectiva, desde el 14 empezamos con el diseño e impartición de cursos, digamos, pensando en esta variedad de formaciones. Empezamos con cursos de alfabetización digital y empezamos a lo mejor con herramientas sencillas, usando Moodle en un primer momento. Después la institución empezó a trabajar fuertemente una plataforma educativa que se llama Eminus, por ejemplo, y en los últimos años, derivado precisamente de las tendencias que se tienen en formación, de la importancia de las redes sociales, estamos diseñando cursos en redes sociales. Es decir, el uso de Facebook, que ya tiene 3 años, ¿verdad? Más o menos, las referencias, hemos ido cambiando, pero buscando esta participación desde el punto de vista de los estudiantes. Bueno, en aquel momento combinamos herramientas y recursos digitales con estrategias de enseñanza-aprendizaje. Dimos seguimiento a los avances del profesorado. Como se dijo aquí en la mañana, había maestros que no tocaban las computadoras, ¿no? Que no era parte, digamos, de su proceso. Y empezamos con cursos de manera muy sencilla de cómo realizar algún tipo de diseño desde su área de especialidad, y obviamente con la asesoría de alguien que es tecnólogo y que es el especialista, porque esto son células, son equipos de trabajo los que se requieren. Finalmente, después de usar la plataforma en Eminus, identificamos necesidades de los docentes, pero también disposición, creatividad y entusiasmo para incorporar la tecnología en el aula. Yo les quiero recordar que es universidad pública la mía, la veracruzana, por lo tanto hay situaciones sindicales, por ejemplo, formativas, de perspectivas de vida, existenciales, contractuales, porque finalmente la muestra que yo les voy a presentar es una muestra solo de los llamados profesores de tiempo completo, que son los que realizamos docencia, investigación, gestión, tutoría y extensión. Y los demás, la gran mayoría, como en casi todas las universidades públicas, son profesores por asignatura o también denominados profesores por hora. Tenemos entonces, que esto ya se fue hasta las conclusiones, en esta perspectiva, también retomando este planteamiento, bueno, sabemos, lo dicen muchos estudiosos, que los docentes tenemos nuevas tareas
desde el punto de vista de la educación. Y una de las primeras tareas que también se ha señalado en este Congreso de Virtual Educa tiene que ver con que el profesor debe ser un experto en la búsqueda de información. ¿De qué manera, mucho más allá de la innovación que yo propongo, enseño al alumno a buscar en sitios seguros? ¿De qué manera construyo mi curso de manera que no copie y pegue solamente, que es el gran fatal error que es resultado también de la tecnología? ¿Cómo diseño mi curso de manera que él reflexione sobre mi material? Como bien decían en el primer día de trabajo, que no sean PDF subidos, PowerPoint subidos, y eso es educación a distancia. La idea es cómo construyo preguntas detonadoras, que el alumno tenga que revisar materiales, tenga que revisar textos, tenga que ver videos y después reflexionar. ¿Cómo lo hago? Esa es la mayor dificultad, porque creo que tenemos diversos niveles de cómo construimos la virtualidad. Y bueno, en esta perspectiva también van a desarrollar una serie de competencias, es decir, vamos a revisar conocimientos, vamos a construir habilidades y vamos a fomentar aptitudes. Como criterio y sentido crítico, iniciativa e independencia, para construir, digamos, como resultado de todo esto, una visión crítica de la realidad social. Ese es como un planteamiento, ¿verdad? Como una gran intencionalidad. ¿Para qué queríamos desarrollar una propuesta formativa en el caso de mi facultad? Bueno, queríamos primero conocer qué decían los maestros sobre el uso de las TICs. Por ejemplo, había preguntas como, ¿qué piensas tú de que se construya un campus virtual, ¿no?, en tu institución en aquellos años? ¿Qué piensas tú desde el punto de vista sindical, laboral? ¿Qué te implicaría que tus materiales, los que has construido a lo largo de todos los años, puedan estar en línea, ¿verdad? Y puedan tener acceso toda la gente. Y capacitar y desarrollar en competencias digitales, bajo un planteamiento, ¿cómo mejoro mi trabajo formativo en la facultad? Bueno, planteamos todas estas orientaciones que tiene propiamente la UNESCO. También revisamos las directrices para planear programas de formación del profesorado con estas tres nociones. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que tú haces con la tecnología? ¿Solamente revisas redes? ¿Cuánto tiempo revisas redes? ¿Cuánto tiempo le dedicas de tu vida a todo ese tiempo que sabes que el de enfrente, que es tu alumno, le dedica la mayor parte de su existencia? ¿De qué manera construyo? Pero no solamente construyo, ¿de qué manera te ejemplifico con lo que a ti te gusta? O sea, ¿qué tipo de series están siguiendo? Y yo sigo con mis ejemplos del pasado, de mis libros de hace 20 años, de mis perspectivas teóricas, ¿verdad? Y el alumno me dice, es que Orange is the New Black. Y digo, estoy obviamente consciente que como profesor son ejemplos que debo manejar. Es decir, si realmente queremos establecer una comunicación en el aula, porque ellos hablan desde su realidad también, y el maestro en su síntesis discursiva de carácter teórico, que a lo mejor no se aproxima con mucho a sus intereses. ¿Cómo generamos el conocimiento? ¿De qué manera? En todo este enfoque que todos sabemos, conocemos, nos hemos aprendido en todos los estudios que hemos hecho a lo largo de la vida, que es el constructivismo. ¿Cómo lo llevamos al aula? ¿Cómo realmente construimos conocimiento y no trasladamos información? ¿A partir de qué actividades propiamente o de qué tipo de propuestas didácticas por parte del profesor? ¿Y qué tanto estamos profundizando en el conocimiento? ¿O estamos dando así como probaditas en lo general? ¿Intuiciones? Aproxímense, estos son los libros. ¿Qué tanto profundizamos realmente en el conocimiento del que somos nosotros, digamos, expertos? Y la muestra estuvo formada por 12 profesores, porque les decía yo, primero una muestra inicial de 5 y después 12 en total, porque en ese entonces éramos 18 los profesores de tiempo completo adscritos a la facultad. Bueno, ¿qué conclusiones obtuvimos desde el punto de vista de este trabajo, de esta investigación con el profesorado? La mayor parte de las respuestas tuvieron que ver con un compromiso por parte del profesor
por participar en estos tipos de procesos. Es decir, un poco la línea venía sobre la resistencia que se podía tener desde el punto de vista del profesorado. La disposición a crear los EBEA, los espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje, sí reconocían la importancia del apoyo de la institución educativa. Es decir, diseñamos el curso, impartimos el curso, dejamos tareas del curso y el producto tenía que ser el curso virtual por parte del profesor. Y un poco la pregunta de la sesión matutina, ¿en qué tiempo lo hacían? En el tiempo extra, es decir, no en la jornada laboral, tiene que ser un tiempo extra. Obviamente esto implicaba un curso que se tomaba y el curso tenía seguimiento el semestre siguiente, ¿sí? Empezábamos con nociones muy básicas y después los profesores continuaban tomando el curso. Ahora, los cursos están diseñados y pensados para la totalidad de los profesores, para que todos puedan ser partícipes. Y hubo profesores por asignatura que se interesaron, que se motivaron y realizaron también sus cursos en línea. La necesidad de formar comunidades de aprendizaje profesional que propiciaran el diálogo entre los mismos facilitadores. Y finalmente, la revisión que no solamente hemos tenido que impartir cursos desde el punto de vista del desarrollo tecnológico o del conocimiento tecnológico, sino también referentes a la pedagogía. Yo creo que en México, como en el resto del mundo, nosotros somos contratados como profesores universitarios porque somos expertos, especialistas en determinados temas. Eso no significa que seamos expertos desde el punto de vista de la pedagogía. Entonces, son cursos continuos que debemos tomar los profesores para desarrollar esta habilidad, que no forma parte, digamos, de nuestra formación. Y bueno, la idea era construir o constituir células de producción a partir del apoyo de un tecnólogo, a partir del apoyo de un pedagogo y el maestro, que es el experto en el tema. Era un poco la célula de producción, los mismos profesores con las contrataciones que se tienen, ¿ok? Es decir, no eran personal que se contrataba por fuera o extraordinario. Entonces, es un esfuerzo doble, porque es al interior de una facultad, porque no es el modelo como algunas universidades que tienen un campus virtual, una parte virtual que lo desarrolla. Y decía la doctora en la mañana, y lo desarrollamos incluso con propuestas de formación que no se tienen en lo presencial. Y aquí no, aquí la idea era sobre todo bajo la perspectiva de algo. Hay una carrera que impartimos que se llama Publicidad y Relaciones Públicas y tiene una demanda, ha tenido una demanda creciente año con año. La institución no está en posibilidades de ampliar la matrícula. Esta era parte de la propuesta de ampliación de matrícula a partir de la educación, de la propuesta de formación combinada. Termino con esta idea. Vamos a abrir el próximo agosto una nueva formación, una nueva carrera que se llama Ciencias Políticas y Gestión Pública. Y en esta carrera está pensada la mayor parte presencial, pero una parte de las experiencias educativas o materias serán virtuales. Ahí sí de entrada van a aparecer ya como virtuales. Entonces es parte de todo un esfuerzo de una institución y es un esfuerzo sobre todo mayor porque los maestros, repito, estamos involucrados como docentes simplemente de carácter presencial. Y bueno, con esto termino. El profesorado en esta idea no debe ser experto en las tecnologías, sino conocer la utilidad de las competencias básicas que se pueden desarrollar desde el punto de vista tecnológico. Debemos ser expertos en búsqueda de información. No hay algo más triste que un profesor que hace la presentación del tema y que lo bajó de internet. Es la burla de todos los alumnos. El maestro nunca se da cuenta, ¿no? Pero lo encuentran. Tienen tantos buscadores a su alcance. Es lo más triste que pueda aparecer desde el punto de vista del trabajo docente. Debemos ser especialistas entonces en buscar información actualizada, además sobre los temas, ejemplos actualizados sobre los temas que discutimos, para convertirnos en promotores de sitios serios en sus contenidos. No hay algo también más triste que el alumno termine la licenciatura
y siga buscando en sitios, Rincón del Vago, Wikipedia y todas estas basuras que existe en la internet, y sigan buscando la información ahí, incluso que sigan citando esta basura en sus trabajos recepcionales. A mí me parece que esa es parte de la tarea que debemos, monografías.com, bueno, tareas.com, todo lo que existe, ¿verdad?, en la red. Y los docentes, como último punto, debemos reconocer el impacto que tenemos en la sociedad, el impacto, el modelaje, que es una palabra que a mí me gusta mucho, con un amplio dominio de la comunicación y una gran capacidad de interacción, promover verdaderamente diálogo en el aula, no transmitir información. Qué difícil es eso. ¿Cómo promuevo que el de enfrente también me exprese desde su perspectiva lo que es la realidad? Y ahí decía gracias. Muy amables todos. Bueno, ¿de dónde parte esto? Resulta que hace 6 años hice parte de un ejercicio como docente para entender un poco qué era el tema de investigación, de qué se trata la investigación, qué era lo realmente visible. Estaba en una región de Colombia que es el Tolima y encontrábamos que habían 240 grupos trabajando en 22 instituciones, contando con la policía, instituciones de educación superior. De allí, esos 240 grupos que se tenían inicialmente, solo 69 de ellos estaban reconocidos ante Colciencias. Entonces comencé a ver que el efecto era colateral. ¿Lo colateral qué es? Colombia tiene unos órganos colegiados para la apreciación de la ciencia, caso de la OCAT, caso del CODECI, que es Comisión Departamental de Ciencia y Tecnología, donde solamente los investigadores reconocidos, líderes de grupo, pueden tener voz y voto. Y efectivamente allí se priorizaban los proyectos que permitían el desarrollo de la región y se podía participar. Entonces, al tener ese espacio, encontré que la gran mayoría de investigadores no estaban participando del ejercicio. Importante es que hay plataformas en todo el mundo. Entonces hice un recorrido por Latinoamérica frente a, bueno, primero arranquemos en América del Sur, si es que nosotros nos estamos negando a ser parte de este colegiado, si es que realmente el ejercicio investigativo se refiere solamente a un grupo pequeño de investigadores. Comencé a trabajar en pro de resolver algunas inquietudes. ¿Cuáles son esas inquietudes? Bueno, comencé a ver desde dónde parte el ejercicio del sistema. Colombia se ha preocupado en un ejercicio, años 59-60 crea el ICOLPE, como el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación. Allí se comenzó a hacer investigación. Yo no sé por qué o qué razón dio por terminar esto en los años 60-70. Desaparece el ICOLPE y nace Colciencias. Colciencias como un ejercicio o una unidad que para Colombia generaba ciencia, desarrollo. Y resulta que Colciencias no tenía las facultades para ejecutar presupuestos, era más un ejercicio aleatorio de ciencia. En el 94, 93, 92 se comienza a gestar un grupo denominado el Consejo de los Sabios. En ese Consejo de los Sabios se reúnen nuestros grandes científicos a hablar de una perspectiva futura. Igual ellos hablaban del número de doctores, del número de instituciones acreditadas, hablaban del número de grupos, de qué manera podíamos llegar nosotros a estar dentro de un ranking específico que nos permitiera hacer investigación pero desarrollar las regiones. Sorpresas que en el 94 la ley le entrega facultades a Colciencias y la convierte en el Departamento Administrativo para el Avance y la Ciencia. Allí se administra ciencia, pero en el ejercicio se le da un dinero para hacer una ejecución, el cual comienza a ser cuestionado frente a la inversión específica. Comenzamos a ver también que el uso de los sistemas de información permiten que las personas entiendan que no estamos solos. Colciencias plantea una plataforma, es un híbrido que ha sido modificado, eso nos vale una cantidad de dinero, ha sido adaptado, ya estamos en una 4ª versión del modelo de reconocimiento, que cada vez ha estado aumentando el proceso de medición de indicadores. Lo interesante de esto que es identificar cómo Colombia posiciona a sus investigadores y a su vez cómo el investigador se percibe dentro de ese sistema. La audiencia a la cual va dirigido el ejercicio fue investigadores de universidades, la parte de gestión de la investigación, porque el investigador entiende que él hace investigación, pero él no entiende que hay una parte de gestión de la investigación, que es donde están los presupuestos, la asignación de docentes, la vinculación de cuáles son esas metas, sus planes de desarrollo y demás. Bueno, aquí quiero mostrar
un indicador sencillo para plantear este problema tan grande. Por ejemplo, nosotros somos considerados ciencia terciaria. Es decir, ¿qué es ciencia terciaria? Ciencia terciaria es que lo que ya no está en Europa ni en Estados Unidos se consulta en Sudamérica. Eso significa que somos la tercera ciencia. Entonces comenzamos a ver, por ejemplo, en el ranking de CIMAGO, vamos a ver si nos lo deja mostrar, que comenzamos a hacer un recorrido. Dentro de las primeras 100, 10 no estamos, solamente está Estados Unidos. En las primeras 100 aparece de Sudamérica una de ellas. Nosotros aparecemos, Colombia, las primeras 1000 con una sola institución. Y eso nos ha implicado preguntarnos, ¿será que no hacemos ciencia? Y comenzamos a ver que nuestros investigadores son resistentes al ejercicio de vincularse a una plataforma investigativa. Hemos hecho foros donde encontramos que los investigadores de ciencias sociales nos generan esa postura y nos dicen, no, es que los que más se publican esto en ciencias exactas. Y resulta que mirando la producción en CIMAGO, en Scopus, en ICE, en Redalit, haciendo un proceso de medición, encontramos que la primera ciencia son las ciencias sociales, son los que más publican. Y es allí donde dice uno, oiga, ¿por qué el ejercicio de esa resistencia? Entonces comenzamos a trabajar en entender un poco cuál era ese proceso de reflexión. Entonces, en ese orden, comenzamos a trabajar un poco por entender y hacer un recorrido del ejercicio investigativo y comenzamos a darnos cuenta que el país estaba dentro del ranking cual hicimos, que es el QS, donde aparecen los países por su inversión en desarrollo, y aparece Colombia de cuarta, detrás de Brasil. Brasil tiene un 30% de su PIB en inversión de I+D+I, mientras que nosotros tenemos el 0,27 del PIB. ¿Dónde lo podemos consultar? Tenemos una página que está disponible, es un sistema de información muy interesante, como está también el listado de Shanghái, donde muestra las universidades en las cuales Colombia tiene específicamente, está asociando este tipo de universidades, pero nosotros no estamos en las primeras 500, o sea, ya hay un ejercicio interesante. La UNESCO define y hace todo un proceso y nos facilita medir y entender en dónde estamos ubicados según la UNESCO en temas de inversión de I+D. Caso de Colombia, tenemos el 0,2, donde en promedio nos dice que por 1.246.000 habitantes, tenemos 151 investigadores. Eso quiere decir, uno dice 151 investigadores para atender este tipo de población. Es un proceso que nos invita a reflexionar. También es cierto, la inversión que nos hacen en I+D en el país es muy baja. Y es tan baja, pero también es un ejercicio que nos ha ido condenando. En cierta ocasión escuché a la anterior directora, nos presentó el modelo de medición del año 2014, y allí nos presentaba los índices de aumento. Resulta que Colombia ha ido aumentando el número de patentes, registros, artículos en diferentes bases de datos. Ella decía que cuando ella solicitó al presidente de la República un aumento del ejercicio, él dijo, tráiganme las estadísticas, y comenzó a mostrarle que al momento de que comenzó a bajar la inversión de I+D, nosotros comenzamos a generar mayor producción. Entonces decía, ¿para qué aumentamos si con lo que ustedes están haciendo nos están aumentando los indicadores de I+D? Es una situación bien compleja porque hay que mirar el sistema, pero también hay que mirar cómo estamos trabajando. Las instituciones de educación superior se enmarcan en dos conceptos: las que están dedicadas a la investigación, para el caso de Colombia, y aquellas que hacen docencia y hacen. Pero para el Ministerio de Educación somos todos instituciones de educación superior y tenemos que hacer investigación. Entonces ahí entraba la disculpa, hacemos docencia, pero investigación. Yo le preguntaba, ¿será que un paper, será que un estado del arte, será que un ensayo, un estudio de casos no nos llega de lo que leemos en Scopus o en ICE? Y efectivamente la respuesta es sí, ahí lo tenemos. Entonces, ¿por qué no lo podemos publicar? Lo que hacemos en el aula, ¿por qué no lo podemos publicar? Entonces seguimos avanzando en el concepto, yo creo que esta parte ya la entendemos. El tema de esto nos obliga a ubicarnos un poco frente a unos cuestionamientos. Este me parece interesante. En la anterior medición, resulta que Colciencias ha entendido que el sistema como tal debe ser riguroso para poder cualificar esos productos, pero también es cierto, yo me pregunto, ¿para qué un investigador colombiano se cualifica en una plataforma y se reconoce? Colombia tiene 3 categorías: senior, junior y asociado, asociado junior. Esos son los 3.
Si yo me reconozco allí, bueno, ¿y qué gano con ser reconocido? ¿Será que el país me llama a hacer investigaciones conjuntas con las universidades? ¿Será que la institución me va a dar un reconocimiento por ser investigador reconocido? Para los indicadores sí sirve, pero para el ejercicio investigativo no. Entonces, eso nos implica que hay que cambiar ese chip frente a cuál es el uso de la plataforma. En este caso, hablamos de resultados. En la última se presentaron 66.028 hojas de vida. Eso fue hace 2 años para reconocimiento de investigadores. Y solo de ellos, 10.000 fueron reconocidos. A nivel de grupos, se presentaron 6.768 y se avalaron 4.638. Con esto, ¿qué quiero mostrarles? Yo creo que ya no me alcanza el tiempo para hablar de este tema. Entonces vamos a ir a lo específico. Quiero mostrarles solamente un aspecto clave, que es el recorrido por Latinoamérica, una pequeña parte del ejercicio, y comenzamos a entender, por ejemplo, países como la Guyana tienen su plataforma de ciencia y tecnología, LATES de Brasil tiene su plataforma, tenemos el CONACYT en México, que facilita que el docente que está en la parte primaria y desarrolla investigación, le vayan fomentando sus becas. Nosotros no hemos articulado ese proceso. Estamos en proceso de construcción colectiva y de poder, si el investigador es de la básica, de la media, desarrolla sus procesos que sean visibles. Es transformar ese concepto. Vemos Argentina, Uruguay, Puerto Rico. Si no hay una plataforma que genere el cambio específico y la visibilidad de los investigadores, están los ministerios o las comisiones. Y allí encontramos que todos ellos están trabajando en pro de ser visibles. Es que nos pasa a nosotros en la percepción. Hemos encontrado esa resistencia para no más el registro del CEVELAD. El CEVELAD es el currículum vitae para América Latina y el Caribe, para Colombia, y el investigador no registra ni sus eventos, ni sus proyectos, sale, viaja, se mueve, pero en su CEVELAD no tenemos nada. Él cree que eso es de la institución, y eso no es cierto. El CEVELAD es del investigador. Lógico, los GRULAD, que son los grupos, son de la institución, o de una organización o de una empresa que haga investigación. Y allí, ¿qué hace esa institución? Vincula al investigador, lo vincula, pero ese centro debe tener un institulad, que es el tercer campo, cómo la institución avala que eso es un grupo de investigación, cómo ese grupo se avala que hay investigadores. Y cuando se sometan a una medición, deben tener esa triada. O si no, por eso se dieron cuenta del impacto en las hojas de vida. Muchos de ellos se presentaron solos, ni siquiera tenían grupo y ni siquiera tenían institución. Entonces es el entendimiento de que hay plataformas por cada uno de los países que nos permiten a nosotros reconocer cuál puede ser ese ejercicio. La visibilidad es mundial. No solo hay gente que se necesita para ciertos casos específicos. ¿Cómo sé cuál es su experticia? La experticia está demostrada en sus proyectos, sus ponencias, sus conferencias. Creo que hasta ahí ya me está llegando el tiempo. Entonces, considero que el ejercicio de la percepción del investigador va más allá. Lo digo porque me tocó trabajar desde ser investigador, gestar investigación, trabajar en semilleros, grupos, reconocer que hay estrategias para fomentar en esos investigadores una apropiación de su modelo. Tengo investigadores que me cambian el modelo. Hoy están hablando de inteligencias múltiples, mañana están hablando ya de aprendizajes significativos, el tercer investigación del tercer año ya es otro tipo. Yo les decía, venga, es que el perfil del investigador es su experticia en un área. No necesita ser el todero, sino escoja su área. Si su área son las TIC, si su ejercicio tiene que ver con las TIC, trabaje sobre las TIC. Y ese va a ser el ejercicio más robusto. Haga la primera, después de los resultados, haga su segunda fase. Pero siempre visibilice la plataforma específica. Eso es la charla del día de hoy, comentarles que el sistema cada país genera su propio modelo de ciencia. Pero también es cierto que para ser visibles tenemos que interactuar entre plataformas. Mil gracias. El ejercicio Partes es una tesis doctoral de desde el año 2012. Se aplicó 3 instrumentos, una revisión de literatura que fue una plantilla para identificar este estado del arte. Digamos que el mapa que aparece allí es uno de los productos derivados del cual vamos a publicar un documento para entregarles, porque la idea del ejercicio investigativo es generar algo que le sirva a una comunidad específica. Por eso planteé la audiencia. La audiencia era entregarle al investigador y gestar en ellos oportunidades de visibilidad. Se aplicó un instrumento de un cuestionario de percepción.
totalmente cuantitativo, una escala Likert que nos definió los niveles. No se me olvidó presentarles las conclusiones finales, que eran unos datos interesantes frente a la edad, porque en el ejercicio como tal, uno piensa que las personas jóvenes no están haciendo investigación, que son los más longevos los que están haciendo el ejercicio, y encontrábamos datos específicos allí. Se hizo también, se aplicó un proceso de verificación para no convertirlo, porque el método es 100% cuantitativo, la investigación es cuantitativa, pero los resultados nos dieron morfologías diferentes. Nos tocó implementar grupos focales para lograr hacer el acercamiento con el investigador. O sea, la primera etapa de la investigación me generó un modelo que se ha gestado, digamos, yo le hablaba del concepto, lo apliqué 2 años verificando a ver si podía incidir un poco en esos investigadores. Entonces se generaron estrategias para que el investigador entendiera que es parte de un todo y que en el ejercicio como tal, sé que tenemos problemas de tiempos. Por ejemplo, acabamos de hablar de que están asignando 2 horas, 3 horas para investigar, eso no es nada. Igual, así le asignen 15 horas, eso no es nada, porque los investigadores gastamos más de 15 horas. O sea, eso es un trabajo, cuando hacemos, lógicamente, si se hace una investigación y dice que tiene 15 horas para un plan específico de operación en una investigación, también eso puede tener cierto grado de falsedad, porque algunos dicen, yo hago esto en 8 días y el resto de tiempo me voy para mi casa a hacer. Entonces, eso también depende de la percepción que tiene. Encontramos datos, por ejemplo, la percepción negativa frente al uso de las plataformas, percepciones negativas frente al nivel de apropiación de la ciencia, es decir, que el evento para ellos no es importante, por ejemplo, para nosotros sí es importante. Calidad de doctor, yo voy a buscar el postdoctorado, tengo que estar. Este tipo de acciones me permiten socializar y divulgar con todos lo que tenemos. Y son ejercicios de redes, por ejemplo, está Red Dólar, está Red Afina, Scolfa, a nivel mundial está la misma Red Ali. ¿Cómo nos vinculamos? Es simplemente entrar a esas plataformas. Entonces, los resultados finales, ¿qué nos da? Una percepción negativa de la persona que desconoce cómo logró llegar. Entonces, por eso se pretendió generar un modelo. El modelo se ha apropiado, ya hemos logrado visibilizar investigadores, fortalecer grupos, que entiendan que se quejan mucho de que no pueden participar en órganos colegiados para tomar decisiones regionales, pero es que tampoco pasan al otro lado de entender que somos parte de un todo. Y el sistema está hecho, digamos, el uso de la tecnología es para facilitar el acercamiento. Lógicamente, lo digo como investigador, pero me paso al lado de la gestión, donde tengo que entender que tengo unos indicadores y unas metas, donde tengo que visualizar que, bueno, mis grupos tienen que ir a los últimos cuartiles de sus publicaciones, pero también tengo que entender que tengo que ayudarlos. Entonces, por ejemplo, se me presentaron casos con otras instituciones, porque hicimos la prueba piloto, la hicimos con 6 instituciones diferentes, y encontraba que cuando hice la maestría hace mucho tiempo, tenía un compañero que su tesis de maestría modificó un procedimiento de integrales y derivadas, y fue un premio de física y matemáticas y se lo ganó. Cuando llego a la universidad X a buscarlo, me dicen, no, no está en investigación. Yo dije, pero ¿por qué si ese tipo tiene premios, tiene postulados? Eso no es fácil de tener un investigador. Cuando voy y miro, no, es que de los semilleros y grupos, el tipo no presentó ni hoja de vida, nadie le hizo el chaleco. ¿Y usted por qué como gestor no buscamos un practicante de los estudiantes que haga su práctica investigativa haciendo gestión de la investigación? Que logre que coger a este investigador que le interesa, a él no le interesa ir a sentarse a hacer su CBLA, pero él sí está generando publicaciones, ponencias, pues este que está acá, que puede ser su par amigo, nos logre, utilizando lo de Vygotsky un poco, el tema del desarrollo, que sea nuestro par amigo que nos logre llevar a ser visible. Yo decía, este tipo es muy bueno, y si usted no me lo visibiliza, ¿cómo lo va a entender el líder de investigación que le debe dar tiempo para que él ejecute su hacer? Eso es de pronto lo que la investigación, lógicamente, es muy extensa porque es un recorrido, pero sí se aplicaron instrumentos, el cuantitativo, la percepción, hicimos verificación, después ya se hizo una aplicación. La idea es validarlo, hacer redes, por ejemplo la red Colsin Colombia, la red colombiana de semilleros, allí hemos trabajado desde regiones y yo les he invitado a ellos, participen, démosle tiempo para que vayan a hacer su ponencia, pero efectivamente también sean claros con su plan de trabajo, porque ese también es un proceso que es de nosotros. O sea, si yo coloco 15 horas, nosotros lo vemos así, 15 por 4 semanas, estamos hablando de 30, 60 por 10 meses, son 600 horas. Eso también es una invitación a reflexionar frente a eso. Gracias. Bueno, ¿por qué se desarrolla este proyecto? Como vemos a nivel mundial, la estadística ha tenido un gran auge.
En Colombia también, pero en Colombia la investigación en estadística ha sido muy poca. ¿Quién se encarga de hacer las estadísticas en Colombia? El DANE. ¿Qué pasa en la institución? En la institución se observa que los estudiantes presentan un nivel bajo en competencias con respecto al pensamiento aleatorio. Como lo podemos ver en los resultados IFEX del año 2015, donde se observa que un 42% de los estudiantes obtuvieron un valor insuficiente y un 58% obtuvieron un nivel mínimo. ¿Qué queremos hacer con este proyecto? La institución en este momento cuenta con muy pocos recursos TIC y falta conectividad en algunos momentos, ya que contamos con conectividad prácticamente en solo 3 meses del año. El modelo que trabajamos es constructivista, pero en la práctica se evidencia que lo que hacemos como docentes es un modelo tradicional donde se evidencia la falta de interés de los estudiantes por aprender sobre cierto tema. El objetivo es general, como le había dicho, implementar el aprendizaje basado en proyectos colaborativos con mediación de las TIC para el desarrollo de competencias en estudiantes de grado octavo. El aprendizaje basado en proyectos colaborativos lo vamos a entender como una metodología didáctica que organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante elaboración de proyectos. Cabe entender que estos proyectos se le deben plantear al estudiante, pero son proyectos donde él se interese, ¿sí? No deben ser proyectos ajenos a su contexto, sino que sean proyectos que le permitan a él desarrollarse y contribuir a la sociedad en la cual se encuentra. Vamos a hablar de la mediación de las TIC. Entonces vamos a elegir TIC que le permitan a los estudiantes primero tener una comunicación con el docente, una comunicación con el saber y que se puedan utilizar en este contexto. Con respecto a las competencias, como todos sabemos, el Ministerio de Educación Nacional plantea los estándares y competencias para el área de matemáticas, en el cual se desarrollan 5 pensamientos, pero se evalúan más de 6 competencias. Para no evaluar tantas en una prueba, entonces lo que hicimos fue tomar los lineamientos para las aplicaciones muestral y censal que utiliza el IFEX y él las agrupa en 3 grandes grupos. La primera, razonamiento y argumentación; la segunda, comunicación, representación y modelación; la tercera, planteamiento y resolución de problemas. ¿Qué pasa? El IFEX no evalúa la competencia conceptual, como que la integra en las otras 3. Para mi proyecto me servía pues conocer el nivel de la competencia conceptual, por tal motivo la integré como un 4.º grupo, ¿sí? Donde se va a analizar la competencia conceptual de las nociones, propiedades y relaciones en matemática, específicamente en estadística. Se trabaja con el grado octavo, donde son 31 estudiantes, 56% de ellos género femenino y 43 género masculino. El enfoque va a ser empírico-analítico, ya que quiero es comparar el nivel de desarrollo de competencias utilizando una prueba inicial con una prueba final, después de haber aplicado una estrategia de aprendizaje, una estrategia didáctica que toma como eje fundamental el aprendizaje basado en proyectos colaborativos. Bueno, para iniciar este proyecto lo primero que se hizo fue diseñar una prueba diagnóstica, la cual consta de 17 ítems. Los 8 primeros evalúan la competencia conceptual, 3 para la competencia de planteamiento y resolución de problemas, 3 para razonamiento y argumentación, 3 para comunicación, representación y modelación. La prueba, cabe resaltar que se desarrolló con 15 preguntas cerradas, 2 preguntas abiertas, y todas las preguntas se tomaron de pruebas que se han realizado durante el año 2014, 2015, 2016 para los estudiantes de grado 9º a nivel nacional. Bueno, al analizar los resultados de la prueba diagnóstica, se evidencia que los estudiantes en las 4 competencias están en un nivel bajo. Y entonces es donde nos preguntamos qué está pasando con la enseñanza de la matemática, específicamente en el área de estadística. Vemos que muy pocos estudiantes se encuentran en nivel básico y solo un estudiante está en nivel alto y superior. Entonces aquí es donde decimos qué hacemos nosotros como docentes para no enseñar una matemática para el momento, sino enseñar una matemática para la vida. Y ese es el papel fundamental de nosotros, hacer que nuestros estudiantes pues desarrollen competencias que les permitan desarrollarse profesionalmente. También analizamos preguntas correctas versus incorrectas en la prueba a nivel general y observamos que el porcentaje de preguntas incorrectas está muy superior por encima de las correctas en todas las competencias, inclusive en algunos casos lo duplica o lo triplica. Bueno, planteamos la siguiente estrategia didáctica, que va a tener como eje central el aprendizaje basado en proyectos colaborativos.
Con mediación de las TIC vamos a utilizar Facebook, un objeto de aprendizaje, vamos a utilizar Excel y Google Drive para almacenar algunos documentos de Google Docs. Este proyecto se va a desarrollar en 7 etapas. En la primera etapa se va a desarrollar la creación de los grupos, ya que va a ser aprendizaje colaborativo, pero entonces Badía y García nos dicen que planteemos grupos que los estudiantes tengan fines diferentes. Entonces, ¿qué se hizo? Se organizaron 5 grupos, cada uno con 6 estudiantes. A cada estudiante se le asignó un rol, entonces asignamos estudiantes tanto de la zona rural, de la zona urbana, estudiantes que vivían a más de 2 horas del municipio, ¿sí? Para mirar cómo, por lo menos los estudiantes que vivían en el pueblo podían colaborarles a ellos en su proceso de aprendizaje. Entonces había un director, subdirector y 4 coordinadores. Bueno, se partió de unos aprendizajes previos. Para esto los aprendizajes previos, entonces era muy importante escoger temas que fueran afines y que contribuyeran al desarrollo pues, de la institución en el municipio. Como todos sabemos, las instituciones en Colombia manejan unos proyectos transversales, ¿sí? Los proyectos transversales que se eligieron fue en cuanto a drogadicción, alcoholismo, bullying, nutrición y educación para la sexualidad. ¿Qué se les planteó a los estudiantes? Entonces cada uno conocen de ese tema, inclusive se encontró en el proyecto que algunos estudiantes tenían problemas con respecto a cada uno de estos temas. Entonces cada uno lo que hizo fue que se empapó del tema e hicieron la elección del tema de investigación. En total salieron 5 grupos y a cada grupo se le planteó, ¿sí?, como la estrategia de elabore un diagnóstico en la institución, ¿sí?, utilizando la estadística. Elabore un diagnóstico y usted diga cómo estamos en cada uno de estos temas, qué se está haciendo. Bueno, entonces aquí es donde entra Google Docs y Facebook. Para el Facebook lo íbamos desarrollando en todo el proceso de esta estrategia didáctica. ¿Y qué permitía? Que existiera comunicación entre el docente y los estudiantes. Además, los grupos en Facebook permiten compartir documentos, permiten compartir videos. Me permitía también agregarles eventos. Entonces, para tal fecha me deben entregar este primer avance de su proyecto. Y así se iba realizando un seguimiento. En cuanto a Google Docs, entonces, como la idea del aprendizaje basado en proyectos es que el estudiante, terminando el curso, entregue un producto, ¿sí? En este caso, ¿el producto cuál era? El diagnóstico que deben realizar sobre la temática elegida. Entonces se creó 3 documentos, uno era una encuesta, un proyecto y una presentación en PowerPoint, que los 3 incluían pues toda la temática del proyecto. Bueno, para la elaboración del proyecto, entonces se trabajó Google Docs, ya que este permite trabajar de manera colaborativa y cuando algún estudiante no podía reunirse con los demás, pues tenía una tarea asignada y la podía realizar, por ejemplo, desde su casa o cuando se acercara a la biblioteca municipal la podía desarrollar. Cabe resaltar que la mayor parte del trabajo lo realizamos en el aula, con los estudiantes. Bueno, para la recolección de la información, antes de llegar a hacer la recolección de la información, el estudiante debe llegar y planear con qué voy a recolectar esta información. Entonces se partió desde un diseño de encuestas, que ellos investigaran, que fueran a diferentes fuentes. En este caso utilizó mucho las encuestas aplicadas por el DANE, ¿sí? Y se utilizaron esos modelos de encuestas para que los estudiantes diseñaran su propia encuesta y la aplicaran. Para el caso de la recolección, entonces también se visitó diferentes páginas, recursos, las cuales les explicaban a los estudiantes cómo seleccionar una muestra, cómo hacer un nivel de confiabilidad, ¿sí? Y los estudiantes iban aprendiendo estadística y la iban aplicando a su proyecto, ¿sí? Después de esto, entonces llega la parte de análisis de información y aquí es donde entra Excel. Con las herramientas de análisis de datos gráficas les permitió a los estudiantes pues, realizar un análisis. Estas herramientas que utilizaban en Excel, luego las llevaban ellos a Google Docs. La ventaja que tenía Google Docs es que si estaba trabajando y el computador se le apagaba, no perdía la información porque todo le quedaba almacenado ahí. ¿Qué pasa? Que en el municipio se hacen pues, reiteradamente cortes de luz y usted está trabajando y en un momento se apaga el computador. Si usted no alcanzó a guardar, entonces se pierde la información, por eso se trabajó también esta herramienta. Luego de que ellos realizaron la presentación del proyecto, se presentó ante la comunidad educativa
y pues obteniendo excelentes resultados porque contó en todo el proceso con el apoyo del rector de la institución. Aquí les puedo mostrar, por ejemplo, el grupo de Facebook, se llamó Estadística Grado Octavo. Ahí se les colocaba a ellos videos, diferentes actividades, como ya le había dicho. En Google Drive, 5 carpetas, y cada carpeta tenía los 3 documentos que ellos debían presentar. Bueno, como conclusiones generales, ¿qué me falta aquí? Presentarles el desarrollo de la prueba final, pero como les digo, hasta ahora estamos presentando los avances del proyecto, hasta este punto vamos. Los resultados de la prueba diagnóstica, ¿qué demuestran? Que debemos cambiar la metodología con que enseñamos a nuestros estudiantes, que no debemos manejar ese aprendizaje tradicional, sino que debemos implementar nuevas estrategias de aprendizaje que le permita desarrollar a los estudiantes competencias. Esta propuesta didáctica, el aprendizaje basado en proyectos colaborativos, permite implementar las TIC en cualquier contexto y no necesariamente una sola TIC que me permita hacer todo. Yo puedo utilizar varias sin ningún problema desde que esté con una buena organización y una buena planeación. En este momento pues ya se desarrolló el proyecto como se presentó ante el rector. En el municipio este año se creó la ZOE, Zona de Orientación Escolar. ¿Qué pasó? Estos proyectos, como se había presentado un diagnóstico, la alcaldía no tenía ningún tipo de investigación sobre estos temas y como se le había presentado el proyecto, pues entonces el señor rector dijo, presentémoslo a la alcaldía, y los trabajos que desarrollaron los estudiantes los utilizaron como diagnóstico para plantear la zona de orientación escolar de nuestro municipio. Vemos que los muchachos se interesaron, ¿sí? Y ellos desarrollaron habilidades, ¿sí? Tanto comunicativas, en el momento de enfrentarse a un público. Entonces esto les permitió pues un desarrollo personal y más adelante sabemos que van a tener un buen desarrollo profesional. Gracias. Es importante saber que la primera mirada la tenemos nosotros los docentes cuando en un aula regular de clase los estudiantes se muestran desatentos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando son muy kinestésicos, es decir, que les cuesta mucho trabajo permanecer sentados dentro de su puesto en sus actividades normales como tal, y hay una comorbilidad adicional y es la que tiene que ver con la impulsividad, que muchas veces es presente en la condición. Vale la pena resaltar también que no es una enfermedad, que es una condición, y que cuando hablamos de una condición, los niños nacen, se desarrollan y lo más seguro es que como adultos terminen viviendo con esa condición, porque no es una enfermedad. La enfermedad lógicamente se cura con un tratamiento, las condiciones no. Entonces hay una labor bien importante a nivel social, a nivel de escuela, a nivel de familia, a nivel de compañeros, en lograr lógicamente apoyar esta condición de manera muy particular, que vale la pena resaltar que los indicadores cada día son mayores. A nivel mundial estamos hablando entre el 3 y el 8%, en un aula regular de clase, pues en este porcentaje estudiantes presentan la condición. Y lógicamente eso exige hoy en día una formación de profesores, exige unos currículos adaptados a esas necesidades específicas que requieren un apoyo educativo como tal, y de igual manera la gran ayuda la tenemos en los recursos educativos digitales. Bien, entonces con ese preámbulo, entonces sí vamos a resaltar a nivel de introducción los elementos que consideramos importantes dentro del proyecto. Específicamente durante la infancia, ya en un ejercicio lógicamente académico, encontramos que estos niños tienen un rendimiento académico bajo, muchas veces una baja autoestima y algunas dificultades de relacionamiento social. También vale la pena resaltar ya en este punto de que no todos los niños que tienen el déficit de atención e hiperactividad tienen como comorbilidad dificultades para aprender. Incluso hay unos que son lumbreras y la historia muestra precisamente adultos que hoy en día descollan, resaltan no solamente en las artes sino también en las ciencias, en los deportes y en diferentes disciplinas, porque precisamente tienen una inteligencia diferente pero condicionada lógicamente a una situación que ocurre en su cerebro de una manera muy particular. Bien, hay otro elemento que también vale la pena resaltar y es lo que tiene que ver que los expertos hoy en día han llegado a la conclusión de que no está identificada la causa que está lógicamente presentando la condición como tal, sino que más bien hay un grupo de causas que están asociadas pues a la condición. Cuando hablamos precisamente del grado transición y primer grado,
lo consideramos importante dentro del proyecto y con lineamiento precisamente del Ministerio de las TIC, de que es el inicio de la etapa escolar del estudiante, y entonces en donde ya existen una serie de exigencias desde el grado escolar. Entonces por eso consideramos que era importante pues iniciar el proyecto con esta edad, aunque es importante seguirle trabajando en las edades y en los grados escolares siguientes. Ahí encontramos que existen unas necesidades específicas que requieren apoyo educativo en estos estudiantes, porque hay una afectación en la parte de la función cognitiva, pero de igual manera en la parte de la función social, que lógicamente incide al final en el rendimiento académico de los estudiantes. En este ejercicio pues fue de gran importancia un investigador galés llamado Crozier, quien viene haciendo desde hace muchos años investigaciones relacionando las variables rendimiento académico y personalidad. Hay otra parte también que es importante, y es que cuando no se atiende esta condición en estas edades iniciales, cuando llega a edad adulto se convierte lógicamente en una bola de nieve, como dice uno, porque las estadísticas muestran elevados índices de accidentes cuando no son tratados en esta etapa inicial, rupturas laborales, rupturas de pareja, de igual manera se presentan casos de desmotivación, personas que se ven muy afectadas emocionalmente. De igual manera la drogadicción y el alcoholismo se ven presentes cuando no se trata de manera temprana como tal. Y hay una parte importante también resaltar en los colegios, y es que los colegios hoy en día no tienen una estrategia institucional que permita resolver el problema de la desatención de los estudiantes, pero de igual manera tampoco atender los casos de comportamiento cuando esa kinestesia se hace presente de una manera muy exagerada dentro del salón de clase. Bien, entonces por eso para nosotros fue bien importante en el marco de esta convocatoria diseñar esta aplicación móvil basada en juegos para estudiantes. Inicialmente lo habíamos concebido estudiantes de primaria y en las diferentes áreas, porque lógicamente la idea era que el instrumento pues sirviera para una formación integral de los estudiantes. Pero en aras del tiempo el Ministerio de las TIC nos limitó a que debíamos escoger un área y que debíamos escoger un grado. Entonces por eso escogimos primer grado, porque lógicamente ahí inicia el proceso formal de la primaria, pero de igual manera escogimos un área porque en las diferentes áreas de lenguaje, de matemática y en la parte de la ciencia, en las matemáticas es donde las estadísticas muestran la mayor dificultad que pueden tener este tipo de estudiantes, por lo abstracto que significan las matemáticas. Entonces, por eso justificamos el proyecto para los niños y para las niñas que tienen esta condición o que tienen rasgos de esta condición, porque precisamente les permite obtener un mejor aprendizaje, especialmente en el tema de las matemáticas. Para los padres que hoy en día estamos vinculados lógicamente al proceso formativo de nuestros hijos, cuando hay un niño TDAH dentro de la familia, pues la labor del padre juega un papel bien importante, y eso les permite hacerle un mejor acompañamiento a los hijos y lógicamente entender las diferencias de lo que está sucediendo pues en el cerebro de sus hijos. A los docentes, porque les permite desarrollar una práctica pedagógica inclusiva, y lógicamente a las instituciones educativas, porque se unen desde su misión institucional pues a lo que se denomina hoy en día pedagogía inclusiva. Entonces, del objetivo, pues que literalmente está expresado ahí, logro resaltar que la aplicación busca en alguna medida el acompañamiento no solamente académico, sino psicosocial de los estudiantes, con el fin de que logren no solamente el aprendizaje, sino una formación integral y el desarrollo de su personalidad, considerando las diferencias de cada uno de los niños que tienen la oportunidad de acceder pues a la aplicación. Hay unos objetivos específicos que fueron los que permitimos desarrollar. Uno de ellos es el diagnóstico del estado actual de las competencias matemáticas en estos estudiantes, desarrollar un programa de formación inclusiva para los estudiantes y lógicamente al final evaluar los aprendizajes de esos estudiantes a través de la aplicación y a través también de instrumentos que nos permitieron valorar los rasgos de personalidad. La aplicación ahora mismo lógicamente no está disponible porque estamos aspirando pues a la segunda convocatoria. La primera convocatoria fue la de ideación, la segunda convocatoria tiene que ver con la consolidación de negocio por parte del ministerio. Entonces estamos lógicamente tratando en esta segunda fase no solamente abordar los aspectos del aprendizaje, sino de los rasgos de personalidad, que nos tocó hacerlo por fuera de la aplicación, pero sí considerando a los niños reunidos dentro de un espacio y con las tablets y la aplicación descargada como tal.
Bien, en cuanto a la parte de los referentes teóricos, pues nos tocó lógicamente abordar todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de las matemáticas, las necesidades específicas que requieren apoyo educativo en el tema de las matemáticas, los rasgos de personalidad que afectan el aprendizaje, y ahí estuvimos trabajando lo que el autor Crosier nos indicaba, rasgos como timidez, ansiedad, falta de confianza, falta de motivación y en algunos casos agresividad. Y no nos referimos a la agresividad física, sino a esa agresividad disruptiva en lo que corresponde, pues lógicamente, al relacionamiento. Cuando el niño que tiene TDAH siente que los otros compañeritos lo rechazan, porque lógicamente tiene unos comportamientos un tanto diferentes al común, entonces lógicamente ellos terminan también rechazando en igual forma, que eso le ocurre pues a cualquier persona y en los niños lógicamente ocurre con mucha facilidad, especialmente con los niños. También abordamos lo que tiene que ver con el uso de aplicaciones móviles basadas en juegos y el desarrollo y evaluación de competencias para los estudiantes que tienen necesidades específicas y que requieren apoyos educativos. Bien, hay unos aspectos metodológicos que son importantes. Se trata de un estudio descriptivo con enfoque cualitativo, nos abordamos literatura que encontramos, pero también situación problemática relacionada pues a el contexto educativo de la ciudad de Cartagena. También fue una parte considerable, y es que el mercado potencial de la aplicación, porque así el proyecto nos lo exigía, estuvo identificado inicialmente en centros escolares privados de estrato 3 y 4 y de igual manera instituciones educativas de manera complementaria públicas que estén lógicamente con la intención de mejorar la calidad del servicio educativo que prestan. La validación la hicimos en un colegio privado y escogimos una muestra de 15 estudiantes donde se lograron identificar los problemas de aprendizaje que presentaban y de igual manera esos elementos de conducta que estaban afectando su aprendizaje como tal. Bien, los resultados obtenidos, pues en cuanto a el primer objetivo era determinar las competencias matemáticas de los niños y niñas escolarizados de la muestra, pues lógicamente los niños solamente sabían contar hasta cifras de 2, llegaban hasta el número 30, la parte de la concentración no era la mejor, y hay una parte que también que logramos valorar, es la disciplina en el grupo. La misma desconcentración hacía de que ellos no tuvieran el mejor comportamiento en el aula de clase. El segundo objetivo tiene que ver con el diseño del programa de formación inclusiva, y ahí consideramos la formación por competencia, porque es importante, lógicamente, no solamente el saber aplicado, sino las competencias axiológicas relacionadas con la parte ética y moral. Entonces consideramos fundamentos teóricos, pero también ejercicios prácticos, y de igual manera consideramos lo que tiene que ver con aspectos del ser y convivir. En la parte de la aplicación tiene 3 niveles, un nivel básico, intermedio y avanzado, y cuando el profesor pues descarga la aplicación con los estudiantes, se van al nivel básico. Cuando el niño comienza a tener dificultades en el nivel básico, lo lleva a un nivel de necesidades específicas que requieren apoyo educativo, y ahí encontramos dentro de esas necesidades las que tienen que ver con el TDAH. Bien, bueno, ese es el diseño, pues ya fue oficializado en las tablas que hicimos la validación. Hay unas características pues del prototipo que son básicas, y es que inicialmente, por eso lo dice el pendón, corresponde a las matemáticas de primer grado. Aspiramos pues a hacerlo escalable por lo menos siquiera en matemáticas, pero en toda la primaria, porque el problema no se soluciona lógicamente en primero, el problema necesita seguir siendo acompañado no solamente en primaria, en secundaria y a nivel universitario como tal. En la universidad donde yo laboro existen 3 jóvenes TDAH en carreras de finanzas y negocios internacionales, comunicación social y administración, y la universidad se ha visto en la obligación de acompañarlos para poder sacarlos adelante con su proyecto educativo. Hemos formado 23 profesores en pedagogía inclusiva y los estudiantes ya van en 5º, 6º y 7º semestre, situación que antes se veía como difícil que una universidad recibiera pues estudiantes con estas condiciones. Fueron admitidos declarando en su ficha de admisión que eran TDAH como tal. Bien, hay otro elemento también por resaltar, y es lo que tiene que ver sobre la fundamentación teórica, los ejemplos, las actividades y los problemas por resolver. Es importante saber que la aplicación se descarga en un salón de clase regular, concibiendo que cada niño tiene una necesidad específica y que requiere un apoyo educativo diferente, pero lógicamente la apunta pues a los niños que tienen TDAH, es decir, no es excluyente en ese sentido. Hay otra parte que también es que tiene un área para refuerzo de tareas, de manera que los padres de familia pueden acompañar el ejercicio para que los estudiantes lógicamente obtengan el aprendizaje indicado. Estos es básicamente pues como se muestra la aplicación
descargable, se ingresa con un usuario y una contraseña, aparecen en las diferentes áreas que el Ministerio de Educación ha declarado como competencias básicas y ciudadanas. En el caso de las matemáticas que corresponden al color azul, tenemos las operaciones básicas y de igual manera un área relacionada con la figura geométrica, y el diseño está basado lógicamente en un medio de transporte, porque lógicamente estos niños tienen una particularidad y que todo lo que produce movimiento les llama la atención. Entonces el carro de carrera, el auto de la moto de carrera, hasta el avión de carrera, dicen ellos dentro de sí. Y la aplicación permite que aparezcan diferentes sumas en pantalla, ellos tienen la posibilidad de escoger la respuesta indicada y al final lógicamente les va dando lógicamente lo correcto del acierto, y al final lógicamente gana aquel que tenga mayor número de estrellas y que haya hecho el ejercicio en el menor tiempo posible. Bien, ahí tenemos las capacitaciones a las que nos vimos pues lógicamente motivados a asistir, porque lógicamente el proyecto tenía un enfoque técnico. Hicimos una experiencia pedagógica para poder lógicamente extraer lo que el ejercicio posteriormente se montó dentro de la aplicación. Ahí tenemos los niños haciendo un dramatizado, especialmente como posteriormente logramos llevarlo a la aplicación. Y la diferencia lógicamente está en que la motivación fue diferente, el aprendizaje fue diferente, la concentración fue diferente cuando se trabajó con la aplicación, a pesar de que hicimos todo un esfuerzo didáctico para que lógicamente se lograran los resultados parecidos. Ahí vemos el espacio donde estamos lógicamente validando la aplicación como un producto mínimo viable. Vemos a los niños concentrados, algunos ven, fíjense en la fotografía del medio abrazándose, los otros levantando la mano porque habían logrado el ejercicio de manera satisfactoria. Bien, entonces ahí vemos ya mirando la cuestión del tiempo, que los estudiantes lograron aprender, que lograron identificar los elementos de la suma, hacer suma, identificar el signo suma como tal. Ya no solamente contaban hasta 30, sino lograban hacer ejercicios hasta el número 100. Y lógicamente lo más importante y es que mejoraron las condiciones sociales de los estudiantes, y no solamente con los profesores, sino con sus mismos compañeros. Bien, aquí hay unos rasgos de personalidad que de manera muy ligera pues los voy a enunciar. La ansiedad, que inicialmente muchas veces característica de estos niños, se vio reforzado, muchas veces ya ni siquiera necesitaban el acompañamiento de los profesores, lograron manejar la aplicación de una manera muy ágil y rápida. Se logró el aprendizaje de las matemáticas y algo muy importante, una actitud positiva hacia la escuela, cosa que no se estaba dando anteriormente, porque generalmente le terminan cogiendo no solamente fobia al proceso formativo, sino a la misma escuela como tal. Y ahí vimos reflejado que se sentían motivados lógicamente cuando se trataba el ejercicio acompañado con la aplicación. Se mejoró el nivel de concentración y de igual manera el entretenimiento, porque se logró hacer muy dinámico y muy animado, y la motivación, que era lo más importante. A nivel de conclusiones, muy rápidamente, entonces se logró el aprendizaje de las matemáticas, se logró que se mejorara la motivación, la concentración, el comportamiento dentro del aula de clase, se mejoraron los rasgos de personalidad que yo les indiqué, de acuerdo pues a psicólogo que nos estuvimos apoyando. La aplicación logramos llevar a los medios de comunicación de la ciudad de Cartagena, RCN, Caracol, con el fin de poder, en el tiempo que estuvo de usabilidad, para darlo a conocer lógicamente a la comunidad, y con el compromiso de convertir una innovación en una invención, en una innovación, logramos hacer ese ejercicio con los medios de comunicación, y en todas esas socializaciones de los resultados miramos que la población general de profesores, de directivos, docentes, lograron ilustrarse sobre la importancia de utilizar recursos educativos que estén diseñados a la medida de las necesidades educativas de los estudiantes. A manera de recomendación ya final, pues lógicamente tenemos un compromiso moral, diría yo, de hacer una segunda versión de la aplicación que sea más escalable, no solamente a nivel de primaria, sino en diferentes áreas del aprendizaje. Tenemos también el compromiso de diseñar un espacio en la nueva versión que capacita a los profesores en temas de pedagogía y didáctica inclusiva, y de igual manera en el diseño técnico queremos incluir un acompañamiento a padres de familia para que lógicamente hagan el ejercicio y logren atender a sus estudiantes, a sus hijos de la mejor forma. Estos fueron los referentes bibliográficos y muchas gracias. Cerramos lógicamente la aplicación con un eslogan en donde los estamos lógicamente socializando, y es que motivado más atento es igual a atiendo y aprendo. Muchas gracias. En el día de hoy
vengo a presentar el diseño de un material didáctico computarizado para la enseñanza de oscilaciones y ondas basadas en los estilos de aprendizaje de los estudiantes. El objetivo de hoy es la presentación de este diseño que hace parte del proyecto de investigación de la maestría. Acá solamente vamos a desarrollar los dos primeros objetivos planteados en el proyecto de investigación, que es realizar la estrategia didáctica y el diseño de la herramienta TIC para la enseñanza del tema de oscilaciones y ondas. El proyecto se adelanta con 27 estudiantes del grado 11º pertenecientes a la institución educativa Valentín García del municipio de Labranzagrande, Boyacá. El municipio de Labranzagrande, Boyacá, dista 160 kilómetros de la capital del departamento, es la capital de la provincia de La Libertad. Estamos próximos a cumplir 55 años de existencia el colegio. El municipio ha estado inmerso en el conflicto armado y tiene pues un estigma como de una zona conflictiva, como de una zona, como que dice zona roja. Nosotros los docentes que trabajamos en esta clase de instituciones, cuando nos acercamos a la Secretaría de Educación de Boyacá, nos preguntan: ¿y usted dónde trabaja? En Labranzagrande. Uy, eso es lejísimos. Uy, como el ambiente debe ser terrible por allá. Pero realmente no lo es, ya se ha ido cambiando esto y no es tan lejos, no es tan difícil el acceso, pero sí hay condiciones extremas. Nuestra institución es la única que hay en el municipio, atiende a 505 estudiantes en el 85% de la zona rural. Tenemos 22 sedes, 20 situadas en el sector rural y 2 en el sector urbano. Atendemos estudiantes de los grados 0 a 11 y en esta ocasión vamos a trabajar con los estudiantes del grado 11. La situación actual que se ve en las aulas de clase, convergen en este momento los estudiantes que los consideramos como nativos digitales porque nacieron en la era digital y son muy aficionados a las nuevas tecnologías, pero realmente no las usan para su aprendizaje, las usan en forma recreativa, en forma más como distracción que como un elemento de aprendizaje. Los docentes que somos inmigrantes digitales, que nos ha tocado pues aprender toda la era digital para no quedarnos atrás de nuestros estudiantes. Y en la red se encuentran nuevas herramientas TIC que nos pueden contribuir a unir estas dos generaciones y a sacarle mayor provecho al proceso de enseñanza-aprendizaje. La fundamentación teórica que se utilizó para el diseño de esta herramienta es la teoría cognitiva de Bruckner, el aprendizaje significativo de Ashbull, lo que son un entorno de enseñanza-aprendizaje. La herramienta TIC que vamos a utilizar es un MEC y en el cual están inmersos los laboratorios virtuales, pues por ser una zona alejada pues no tenemos realmente los elementos y esto nos permite que el estudiante visualice mejor los fenómenos físicos. La metodología que utilizamos es la que propone Galvis para el diseño de materiales educativos, que tiene 4 etapas, que es el análisis, el diseño de la aplicación, el desarrollo del prototipo y la evaluación. En este momento solo vamos a presentar hasta el desarrollo del prototipo, estamos en la etapa de evaluación para validarlo y ponerlo en práctica. Bueno, como ya dije, la población son 27 estudiantes del grado 11º de la institución educativa Valentín García del municipio de Labranzagrande, Boyacá.
con edades entre 16 y 19 años, 13 mujeres y 14 hombres de estrato socioeconómico bajo, pertenecientes a familias disfuncionales con baja formación intelectual de los padres, en un 85% provenientes de la zona rural. Como nos dimos cuenta, la primera etapa es la etapa de análisis. Para la etapa de análisis utilizamos 4 instrumentos. Uno, la caracterización sociodemográfica, en la cual utilizamos el cuestionario que utiliza el IDFES y tomamos las variables de interés, como la edad, el género, el grado de escolaridad de los padres y si tienen acceso a computador, si tienen acceso a internet. Entonces, la caracterización tecnológica, entonces también cuáles son los instrumentos que más utilizan, cómo se conectan a internet, cuánto tiempo duran conectados y para qué utilizan el internet y para qué utilizan los dispositivos. Un test de conocimientos compuesto por 20 preguntas, en los cuales se evaluó los conceptos previos que tienen los estudiantes acerca del tema y con el cual pudimos determinar que la física se ha trabajado de una manera magistral, que se ha enfocado más en la parte matemática y no se ha trabajado en la conceptualización de los fenómenos, ¿sí? El muchacho puede desarrollar problemas, aplicar fórmulas, pero en realidad el concepto no lo ha desarrollado. Y el cuestionario de BAR, que fue el insumo principal, que es un cuestionario en el cual está compuesto por 16 preguntas y caracteriza a los estudiantes de acuerdo al estilo de aprendizaje. BAR entonces está formado por las iniciales de los estilos de aprendizaje en inglés: el visual, el aural o auditivo, el lector y el kinestésico. Bueno, analizados los resultados de la aplicación de los 4 instrumentos, entonces el diseño tiene los requerimientos son la población objetivo, los 27 estudiantes que presentan un desarrollo cognitivo normal para su edad y que están situados en el grado escolar de acuerdo a la edad, solamente 1 o 2 estudiantes que están en extraedad. El área de contenido es el área de ciencias naturales, el eje temático entorno físico y la unidad de fenómenos ondulatorios. Las necesidades educativas son aumentar la perceptividad, el interés y la asimilación de contenidos temáticos, específicamente en el tema de oscilaciones y ondas, cambiar la actitud negativa de los estudiantes frente al aprendizaje de los fenómenos físicos. La propuesta presentada, la herramienta didáctica diseñada, es un material educativo computarizado o MEC tipo página web multimodal, en el cual existen un menú de entrada que contiene 6 temas principales, que son oscilaciones y ondas, en el cual se describen los conceptos básicos, parámetros de onda, clasificación, fenómenos ondulatorios, una biblioteca y una página de evaluación. Bueno, el MEC se llama El universo de las oscilaciones y las ondas, contiene 8 páginas. En la página de inicio, como ya lo habíamos visto en la estructura, entonces esas son las 8 páginas. En la de inicio es el eje principal del proyecto, en el cual se puede acceder a todas las páginas desde ahí. Y la última es la página de registro, en el cual los estudiantes se van a registrar las entradas al… Bueno, aquí está la vista de la página, en el cual se ven el menú principal que contiene las 8 páginas principales. Cada una de estas ventanas tiene 3 o 4 subpáginas, en las cuales el estudiante va a encontrar contenido en forma de lecturas, va a tener
diferentes actividades que potencian su estilo de aprendizaje. Las actividades según el estilo de aprendizaje que tiene la herramienta son para los estudiantes kinestésicos. Ellos hay que enseñarles con ejemplos, con ejercicios prácticos y con simulaciones. Entonces la página contiene simulaciones y tiene los laboratorios virtuales en los cuales el estudiante puede experimentar sin necesidad de estar en un laboratorio real, pues porque realmente nosotros no lo tenemos. Para los estudiantes con estilo lectores-escritores, ellos estudian con notas, con diagramas y con resúmenes. Entonces la aplicación también tiene tablas, tiene mapas conceptuales. Bueno, aquí están las actividades. En esta parte tenemos para por ejemplo, los estudiantes con estilo kinestésico, está la simulación en la cual él puede con la aplicación cambiar los parámetros y ver cómo cambian los otros elementos del experimento. Y para los de estilo lector, pues entonces tenemos el mapa conceptual. Bueno, para los estudiantes, según los estilos de aprendizaje, entonces para los visuales ellos prefieren el uso de imágenes, de cuadros, de diagramas, de círculos, de flechas y de láminas. Y para los de auditivo prefieren las exposiciones orales, las conferencias, las discusiones y todo lo que involucre escuchar. Entonces para ellos tenemos una mediateca de imágenes y de videos en los cuales ellos van a poder apreciar mejor el fenómeno y sacar sus propias conclusiones. También la página de evaluación, entonces tenemos 3 cuestionarios que contienen cuestionarios tipo saber, que tienen un enunciado y 4 opciones de respuesta. Bueno, las conclusiones que llevamos hasta ahora pues es la caracterización de la población objetivo, que está compuesta por 27 estudiantes. Los dispositivos que más utilizan son los smartphones, los computadores y las tablets. El tiempo de uso promedio es de 2.4 horas al día. Los utilizan para diversión y redes sociales. 15 de esos estudiantes no saben qué es un MED y solo 7 han utilizado MED en otras asignaturas y 24 de ellos están de acuerdo en utilizarlo en la clase de física. El estilo de aprendizaje predominante es el kinestésico con 9 estudiantes, seguido por el lector con 7, el visual con 6 y el oral con 5. El trabajo futuro de la investigación es realizar la que estamos realizando en este momento, que es la prueba piloto para corregir errores y aplicar la herramienta con el grupo experimental y validar la hipótesis que tenemos de que la herramienta utilizando la herramienta hay una ganancia de aprendizaje superior al seguir utilizando el método tradicional, o sea, las clases magistrales. Muchas gracias.